acompaña el ingeniero Ricardo Gaviria, presidente de la compañía Cerro Matoso. Bueno, ingeniero, se han venido presentando diferentes situaciones en los últimos 15 días y nos gustaría que nos hablara sobre el fallo de la Corte Constitucional sobre la tutela interpuesta por las comunidades cercanas al área de influencia de la compañía. Bueno, Cari, primero buenos días y gracias por la invitación al programa. Un saludo para mis colegas en Cerro Matoso, nuestros empleados directos, nuestros contratistas, a todas pues las comunidades acá del Alto San Jorge, de Montelíbano. Y bueno, un placer de nuevo estar aquí y a conversar sobre este tema del fallo y otras cosas. Pero yo creo que antes de hablar del tema del fallo, yo creo que vale la pena que nos acordemos todo lo que lleva Cerro Matoso operando en la región. Lleva más de 35 años operando. Yo creo que aquí en el Alto San Jorge nos conocen, en Córdoba nos conocen, sobre la forma como hemos hecho las cosas. Y pues bien vale la pena recordarnos que en todos estos años de operación hemos trabajado de manera armónica, de manera ordenada. Creo que nuestros estándares relacionados con ambiente son fundamentales. Cuando en el país no habían ciertos estándares, pues Cerro Matoso, como cualquier otra empresa de este calibre, de este tamaño, pues utiliza los estándares internacionales. Pero bien vale la pena que nos acordemos de que todos estos temas arrancan por allá en el 2012, cuando se hace la renegociación del contrato 051 y unos movimientos grandes que pues de una u otra manera no querían que este contrato se renegociara y pues que de una u otra manera pasara Cerro Matoso pues a manos del Estado colombiano. Esto pues no ocurrió en el 2012 porque se firmó el contrato en diciembre 27 del 2012, la extensión de este contrato que va hasta el año 29, y después ocurren el tema de las tutelas, que es lo que tiene relación con el fallo. Y es importante acordarnos que estas tutelas fueron interpuestas por las comunidades, 4 tutelas, 2 con el tema médico y 2 con el tema ambiental. En ambas instancias, las 4 tutelas fueron falladas a favor de Cerro Matoso y pues la Corte Suprema, la Corte Constitucional, en todo su derecho, pues puede escoger alguna de estas tutelas para revisión y 2 de estas tutelas fueron escogidas por el magistrado Pretel en su momento, ¿sí? Y quien después deja la Corte, como por diferentes razones que han estado expuestas en los medios, y estas tutelas pues son tomadas después por el magistrado Rojas y pues finalmente tenemos este fallo después de 5 años de que se ponen estas tutelas. Entonces aquí pues a veces yo me pregunto si la razón de ser de la Corte Constitucional es defender los derechos fundamentales y los derechos constitucionales de los individuos, ¿por qué se demora 5 años en fallar, ¿sí?, sobre un tema pues que en teoría es para defender los derechos individuales y los derechos constitucionales? Bueno, en línea con esto que usted acaba de decir, entonces, ustedes han rechazado el fallo de la Corte. ¿A qué se debe que ustedes hayan rechazado el fallo, teniendo en cuenta que ya usted se puede decir que adelantó un poco la respuesta de la pregunta? A ver, yo lo que creo es que, antes que eso, yo creo que debemos entender qué hay detrás de todo esto, en el sentido que cuando nosotros firmamos en el 2012 la extensión del contrato, acordamos de que íbamos a hacer unos estudios de línea base médica con nuestras comunidades y que nosotros, Cerro Matoso, íbamos a invertir en estos estudios $2 millones. Desafortunadamente estos estudios no se pudieron hacer porque pues para que esto se dé pues las comunidades tienen que estar de acuerdo y tienen que acordarse unos protocolos. Este estudio va a ser dirigido por la Organización Interamericana de Salud y pues esto, como te lo dije, no se lograron hacer esos estudios. Entonces, dentro del proceso de revisión de la tutela, pues nosotros llevamos todas las pruebas que teníamos que llevar a la Corte, pues toda nuestra historia de salud, toda nuestra historia de cómo hemos manejado el ambiente,
pero también le solicitamos a la Corte que se hiciera un estudio de salud a miembros de la comunidad. La Corte le dio la orden al Instituto de Medicina Legal para que hiciera estos estudios médicos. Se lo hicieron a 1.200 personas. Nosotros, Cerro Matoso, pagamos por estos estudios y el informe de estos estudios lo entregó Medicina Legal a las partes interesadas y, por supuesto, a la Corte Constitucional en marzo o en abril del año pasado, el 2017. Y en estos estudios, pues en el informe lo que nos dice que efectivamente pues hay enfermedades en algunos miembros de las comunidades, que estas enfermedades no son muy diferentes a las que existen en el resto de Córdoba, que no son muy diferentes a las que existen en el resto de la costa atlántica, y es muy concluyente el estudio cuando dice que las enfermedades que se encontraron no tienen una relación de causalidad directa con nuestra operación. Eso es bien importante, que las enfermedades que se encontraron no tienen una relación de causalidad directa con nuestra operación. Entonces, cuando uno lee el fallo y uno encuentra pues lo que los magistrados pues nos ponen a hacer, pues básicamente hay cinco elementos. Uno de los elementos es que tenemos que hacer unas consultas previas, 8 consultas previas, y para eso tenemos un año, y una vez tenemos las consultas previas hechas, tenemos que hacer los estudios, presentar en los 3 meses siguientes unos estudios de impacto ambiental a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para tener una nueva licencia. Nos sorprende pues eso un poco en el sentido de que pues nosotros tenemos una licencia que está operando desde que nosotros iniciamos, se ha ido actualizando de manera periódica, y la última actualización que le hicimos a nuestra licencia fue en el 2015, cuando obtuvimos la licencia para el proyecto de la Esmeralda, que esa fue la última actualización más la licencia de la Esmeralda, y además solicitamos la unificación de las licencias con la agencia. Entonces esa es la primera orden que da el fallo. Las consultas previas y el tema pues de la licencia. Sobre esto quiero mencionar que ayer precisamente tuvimos una reunión con el Ministerio de Interior para empezar pues este proceso de las licencias, porque por supuesto vamos a acatar el fallo. El segundo elemento le da la orden al Ministerio de Salud, que tiene 6 meses para hacer una brigada de salud y hacer exámenes a todos los miembros de las comunidades. Para eso tiene 6 meses. Tercer elemento, pues que se tiene que crear un fondo de etnodesarrollo, y este fondo de etnodesarrollo pues tiene que estar coordinado el alcance y demás y los objetivos con la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Esto pues no sabemos el alcance de esto porque no está claro, o sea, es un concepto. El otro elemento es que le dice a la ANLA y al Ministerio de Ambiente que tiene que redefinir, ¿sí?, los parámetros de níquel en aire y en agua, cosa pues que también nos sorprende porque esto fue redefinido con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales en el año 2017, y pues se sacó una resolución al respecto. Pero lo más grave del fallo es que en el fallo no se tuvo en cuenta todos los elementos que estaban en este informe de medicina legal, porque el fallo prácticamente está diciendo: ustedes, señores Cerro Matoso, tienen que indemnizar a las personas que están enfermas porque existe la probabilidad de que la operación de Cerro Matoso es la causante de estas enfermedades. Entonces, nosotros ahí estamos en completo desacuerdo con el fallo en ese sentido, porque para que la Corte te obligue a pagar indemnizaciones, tiene que irse al año 96, donde en el año 96 la Corte en sala plena, ¿sí?, tomó la decisión de que para poder obligar a alguien a pagar indemnizaciones por causas generadas por tu operación o por tus actos, tiene que haber una relación de causalidad directa entre lo que tú haces y tu operación y las consecuencias de esto. Entonces aquí no estamos alineados con lo que decidió la Corte en sala plena en el año 96, de que tiene que haber una relación de causalidad directa entre tus actos o tus acciones o tu operación y estas consecuencias, que en este caso las enfermedades
de los miembros de las comunidades. Es decir, hablando en línea entonces con todo este tema que usted acaba de nombrar, le surge a uno la pregunta y es, ¿cuenta Cerro Matoso con las licencias actualizadas? Hablando de todo esto que se ha dicho o de lo que uno puede evidenciar en el fallo. Por supuesto, o sea, las licencias de Cerro Matoso están actualizadas. Tan es así que yo diría que son las más actualizadas que hay en el país para una industria similar. Ahora, si las licencias no estuvieran actualizadas, si no tuviéramos licencia, entonces ¿por qué nos permiten operar? Entonces los entes reguladores pues te permiten operar porque tienen las cosas en orden. Tan es así que a nosotros nos vienen a auditar o nos vienen a inspeccionar tanto la ANLA como la CBS de manera periódica, una vez al año, 2 veces al año, y hay más de 300 elementos que ellos revisan y son relacionados con temas de mitigación, con temas de prevención, con temas de compensación, y todos estos elementos son revisados y nosotros pues hemos estado cumpliendo con eso. Entonces, desde el punto de vista de si tenemos o no tenemos licencia, por supuesto que tenemos licencia, si no, no estuviéramos operando. Ha tenido Cerro Matoso, y le hago la consulta en línea con el tema de lo que uno puede leer en las más de 400 hojas, en línea con este tema. Entonces, ¿ha tenido denuncias, ha tenido de pronto algún llamado de atención por estos temas de impactos negativos en ambiente, comunidades, en los cuerpos de agua? ¿Han tenido ustedes sanciones por parte de los entes reguladores? A ver, la ANLA nos inspecciona de manera periódica y nunca hemos tenido una sanción. Por supuesto que pues ellos vienen y revisan y nos hacen recomendaciones, nosotros nos ponemos de acuerdo, nosotros cumplimos o sea, nos comprometemos a hacer algunas actividades y las hacemos, pero es importante mencionar, por ejemplo, que en el tema de agua, nosotros prácticamente el agua que utilizamos en nuestra operación la recirculamos de manera permanente. O sea, prácticamente nosotros vertimientos, cuando los hacemos pues, con todo el proceso, pasando por las diferentes lagunas de sedimentación y demás. Pero nosotros el agua que usamos para la operación, 95% del agua la circulamos. Y en las licencias que tenemos de captación, estamos usando menos del 10% de lo que nos permite nuestra licencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que para nosotros el tema de agua es bastante claro. Y de nuevo, permanentemente las autoridades ambientales vienen a revisarnos y a auditarnos, y pues nosotros siempre estamos abiertos a esto y estamos prestos siempre a tomar las recomendaciones de ellos y efectivamente ponernos en acción en estas recomendaciones. Sí, la consulta viene porque uno de pronto alcanza, y valga aclarar que pues no somos abogados, pero viene en que uno dice, bueno, más o menos como que uno entendería de que a través de la consulta previa de la Esmeralda, usted acaba de decir hace poco que se unificó como todas las licencias, la unificación, sin embargo no se ha dado. ¿Ya? Entonces, o sea, ahí viene mi pregunta es, bueno, entonces, ¿cuántas licencias tiene Cerro Matoso y si han utilizado la licencia de la Esmeralda para ampliar el acuerdo 051 para el tema de la explotación? Y en el tema de las consultas previas también surge una consulta, y es a la hora de hacer las consultas previas para la licencia ambiental de la Esmeralda, se tuvo en cuenta a la comunidad de Pueblo Flecha, porque eso es lo que uno escucha decir a las comunidades, que a ellos no los tuvieron en cuenta. Pues si nosotros hacemos la pregunta para tener clara la posición tanto por parte de la compañía en línea con este tema del fallo de la Corte. A ver, en el tema de consultas previas hay que entender que esto es el Ministerio de Interior, ¿sí?, quien define con qué comunidades tienes tú que hacer consultas previas. Eso hay que tener eso súper claro. Entonces nosotros hicimos consultas previas con las comunidades con que el Ministerio de Interior nos dijo que tenía que hacerse. Y creo que fueron unas consultas previas hechas en excelentes términos. Las hicimos entre el 2014 y el 2015. Después en el 2015 presentamos nuestro estudio de impacto ambiental. Logramos tener la licencia a fin del 2015 para la Esmeralda. Y con el proceso de, ya una vez aprobado el proyecto y mientras lo estábamos construyendo y lo pusimos a operar, pues trabajamos y conversamos con el resto de comunidades, y a pesar de que una vez habíamos iniciado el proyecto y lo teníamos aprobado, nosotros nos sentamos con las comunidades y hicimos unos acuerdos
por fuera del tema de las consultas previas, y esos acuerdos los estamos cumpliendo, y lo hicimos con todas las comunidades vecinas, incluido Pueblo Flecha. Entonces, en ese sentido, a pesar de que teníamos que hacer consulta previa solo con 2 comunidades, nosotros, posterior a eso, hicimos unos acuerdos con el resto de comunidades, y eso nos estamos comprometiendo. Con respecto a la licencia, bien vale la pena mencionar que cuando nosotros firmamos el contrato 051, la prórroga en el año 2012, teníamos nuestra licencia ambiental, pero esa prórroga no cambiaba para nada, ¿sí?, los límites de nuestra operación, no cambiaba para nada lo que estábamos haciendo, seguíamos haciendo lo mismo, era prácticamente un contrato para continuar haciendo más de lo mismo. Entonces, en ese sentido, tú no tienes por qué, y de acuerdo con las normas que existen, sacar una licencia nueva para eso. Se hizo una licencia para la Esmeralda porque sí es una zona al lado del Tajo grande, y lo que solicitamos fue integrarla, y estábamos en ese proceso con la ANLA, y tan es así que durante los días que salió el fallo y demás, nosotros ya teníamos organizada una reunión con la ANLA para discutir ese tema. Ok, queríamos tener clara esa parte porque, pues, como le decía, uno escucha a las comunidades, a miembros de comunidades, entonces uno dice, bueno, apenas tenga la oportunidad, yo hago la consulta para quedar clara la situación. Y hablando de comunidades, ustedes en el 2013, si no estoy mal, firmaron un acta de entendimiento. Cerro Matoso, comunidades del área de influencia directa. Y nosotros en algún momento estuvimos muy cerca de la compañía y pudimos evidenciar posteriormente, bueno, no estamos tan cerca hace varios años ya, pero sin embargo externamente uno puede observar que venía un relacionamiento ameno. Y de un momento a otro se presenta pues este fallo, que como usted ya lo decía al inicio, viene desde hace 5 años. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó con ese relacionamiento, con esa acta de entendimiento entre la empresa y los representantes de las comunidades? Incluso era un abanico de todos los miembros de las comunidades. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con los pactos que se hicieron? ¿Este fallo repercute negativamente en estos pactos del acta de entendimiento? En el año 2013 efectivamente tuvimos unos incidentes, si mal no estoy fue en octubre, pero de igual manera nosotros firmamos unos acuerdos con ellos y los hemos venido cumpliendo, pero más importante que eso, nosotros lanzamos la famosa Alianza por lo Social, donde no solo estamos nosotros, están las alcaldías municipales, están agentes del Estado, nos pusimos de acuerdo con las comunidades en cómo invertir nuestras cosas, y hicimos y hemos hecho pues durante todos estos 4 años y medio, casi 5, un excelente trabajo con las comunidades. El mejor ejemplo es el caso de Pueblo Flecha, donde nosotros y de la mano con el municipio de San José de Uré se rehicieron más de 170 casas, tenemos el tema del colegio y tenemos un montón de temas que trabajamos con ellos y prácticamente toda nuestra inversión social se fue para allá. El año pasado, en diciembre, festejamos tanto con las comunidades indígenas, afro y campesinas, celebramos más de 4 años de convivencia armónica. Esto pues ahí lo tenemos, y en el tema por ejemplo de becados, creo que alguna vez lo conversamos, hoy tenemos más o menos, tenemos 120 becados si mal no estoy, y más en diferentes universidades del país, y de estos 120 el 75% son de las comunidades vecinas. Este programa por supuesto que sigue. Yo creo que en estos 4 años dejamos una semilla importante de que sí podemos vivir de manera armónica. Nosotros no hemos cerrado los diálogos, pero como se dice coloquialmente, para bailar tango se necesitan a 2. Y entonces tenemos que estar ambas partes de acuerdo para continuar las inversiones que nosotros queremos seguir haciendo con ellos. Son nuestros vecinos, seguirán siendo nuestros vecinos, nosotros seguiremos siendo vecinos de ellos. Entonces yo creo que tenemos que buscar las opciones de seguir trabajando juntos, independiente de cómo se van dando las cosas. Volviendo al tema del fallo, nosotros presentamos un incidente de nulidad porque consideramos, como lo dije, estamos en total desacuerdo con este tema de las indemnizaciones, porque no existe una relación de causalidad directa entre nuestra operación y las enfermedades que se encontraron. Y yo esperaría pues que
como este incidente de nulidad tiene que ser resuelto en sala plena, yo pues espero pues que los otros magistrados que no tuvieron que ver con este fallo, porque este fallo fue decidido en la sala 7, o sea, 3 magistrados, y la sala plena son 9, o sea que quedan 6 magistrados. Yo espero que estos magistrados estén bien iluminados y tengan claridad de que en esto y nos den la razón, porque es que este fallo no nos afecta únicamente a Cerro Matoso. Este fallo tiene un impacto tremendo en cualquier industria similar, en cualquier industria del país, ya sea de empresas extranjeras o empresas nacionales, ya sea que quieran expandir sus operaciones o que quieran llegar a montar industrias nuevas. Porque te pongo un ejemplo, tú pones una industria de cuero, una curtiembre, ¿sí? Y el vecino entonces te puede a ti demandar y después tú tienes que indemnizarlo porque existe la probabilidad de que tu industria como la curtiembre, ¿sí? Por la forma como opera y los químicos que usa, le está afectando la salud a tu vecino. Entonces, porque existe entonces esto lo que hace es que le quita el apetito a la empresa privada a invertir. Porque cuando tú vas a invertir, tú tienes que mirar la parte económica, tienes que mirar tu retorno, pero tienes que mirar los temas relacionados con el país, como por ejemplo la tasa de cambio, el tema de orden público, el tema de si tienes las personas capaces para operar esto, pero en el caso de Colombia pues no tenemos ese problema porque pues aquí tenemos buena capacidad, pero tienes un tema clave y fundamental que es el riesgo jurídico, la inestabilidad jurídica que está dando este fallo. Eso pone a cualquier inversionista, le quita el apetito, y muchas empresas, y posiblemente empresas nacionales igual, que tienen inversiones en Sudamérica, en Centroamérica, en los Estados Unidos, preferirán irse a otros sitios que quedarse acá. Entonces esto es de un impacto tremendo para el país. Y yo creo que nosotros no nos hemos despertado todavía y no hemos entendido lo grave que es este fallo. Sí, precisamente allí iba mi consulta y era sobre ese incidente que ustedes han presentado ante la Corte. En caso dado que la Corte negase, y usted acaba de decir ahorita, bueno, el fallo fueron 3, en la Corte Plena son 9, es decir, hay 6 todavía que no han dado su respectivo opinión o su respectivo fallo. En caso dado que fuera desfavorable para Cerro Matoso, ¿qué pasaría? Bueno, gravísimo, porque no sabemos el alcance de esto. Es muy difícil valorar cuánto puede costar esto. Ahora, cada miembro de comunidad pues está en su derecho, de acuerdo con el fallo, a poner una demanda ante el Tribunal de Cundinamarca. El Tribunal de Cundinamarca tiene la tarea de decidir cuánto cuestan estas indemnizaciones, y pues tendremos que permitir que las cosas se vayan dando de acuerdo a cómo funcionan cada una de estas instancias en la justicia. Pero el punto es que esto es, o sea, a pesar de que el fallo dice que es solo para las comunidades, porque el fallo es preciso en eso, o sea, es solo para los miembros de las comunidades que estaban censadas en X o Y fecha, esto no sabemos si se puede extender a una población mayor. Usted acaba de decir ahorita, y yo tenía la pregunta ya acá como más avanzadita, el tema de en el momento en que este fallo sea negativo, ¿cómo incide? Juan Manuel Santos empieza con el tema de la locomotora minera. Cerro Matoso ha venido hablando, y en los últimos, creo que 2 años, ha venido hablando con un tema de la minería bien hecha. Tenemos un tema de minería a nivel nacional, en algunas se han hecho bien la actividad, en otras de pronto ha tenido un impacto negativo más fuerte. En el caso pues de Cerro Matoso, de lo que conocemos es que el impacto negativo se ha minimizado con los diferentes sistemas que tienen de control. Pero le queda a uno, o le surge la pregunta, aunque ya usted decía esto, y era, bueno, entonces mañana o pasado cualquiera puede venir y acabar con el tema de la industria en Colombia, y usted lo decía ahorita, y o sea, quería hacer la aclaración porque era quería comentarle porque era una de las preguntas que tenía en esta situación, porque entonces viene la pregunta también es, ¿está Cerro Matoso en riesgo? Yo estoy convencido que los 6 magistrados que van a participar en sala plena con los otros 3 magistrados que trabajaron en el fallo
van a estar iluminados y van a tener claridad de que esto tiene un impacto tremendo para el país y van a aceptar nuestro incidente de nulidad. Yo estoy confiado en eso. Yo creo que el país no puede darse el lujo de que un fallo como estos quede dando vueltas, porque esto va generando de cierta manera una jurisprudencia. Entonces yo estoy convencido de que estos magistrados van a estar iluminados y van a actuar en derecho, y pues nosotros estaremos todos. Cuando digo todos, no es nosotros como empresa, como quienes hacen las inversiones acá, sino todo el pueblo de Montelíbano y toda la zona del Alto San Jorge va a estar tranquila en esto. Porque acordémonos que en Cerro Matoso, entre empleados directos e indirectos, hay más o menos 1.650 empleados. Cada empleo de estos encadena 6 empleos más. O sea que estamos hablando de más o menos 10.000 personas, ¿sí?, que sus entradas dependen del negocio de Cerro Matoso. Y si cada persona de estas tiene 4 o 5 dependientes, estamos hablando de que por lo menos 50.000 personas, 45.000, 50.000 personas, hoy dependen de Cerro Matoso aquí en esta zona de Montelíbano. Entonces, de manera coloquial, todas las mañanas, ¿sí?, hay 45.000 personas que se toman el desayuno, ¿sí?, porque tienen la fortuna de tener unas entradas relacionadas con Cerro Matoso. Entonces, ese es el impacto que nosotros tenemos aquí. Entonces, cuando uno habla de sostenibilidad, por supuesto que habla de los 4 pilares que yo he hablado siempre de sostenibilidad, pero aquí tenemos que tener claro de que la responsabilidad nuestra es que este negocio siga siendo sostenible para que siga aportándole a esta región donde le ha aportado por más de 35 años. Y de pronto usted ahorita dice, bueno, cerca de 45, 50.000 personas, según lo que usted dice, están en las mañanas tomándose el café, pero a esto le podríamos también hablar del tema de las regalías. Todo lo que impactaría a nivel de región, a nivel país, esta situación. Cuando uno escucha de pronto las diferentes partes y uno va a estas cerca de más de 400 hojas del fallo, uno no puede obviar esta pregunta, y es: ¿qué certeza tiene la empresa Cerro Matoso de que todas estas personas contempladas en ese fallo verdaderamente están enfermas por causalidades de la compañía, como lo dice el fallo? No, el fallo no dice que las personas están enfermas por causalidad de la compañía. El fallo dice que existe la probabilidad de que esas enfermedades sean causadas por la operación de Cerro Matoso. Eso es lo que dice el fallo. El fallo no dice que hay una relación de causalidad directa. Y en ese mismo orden es que falla, ¿sí?, donde dice la empresa tiene que indemnizar a las personas, ¿sí?, que están enfermas porque existe la probabilidad de que esta enfermedad es causada por la operación. Pero en ningún momento el fallo dice que hay una relación de causalidad directa entre nuestra operación y las enfermedades. Y de nuevo, que las enfermedades son muy similares a las que existen en el resto de Córdoba y en el resto de la costa atlántica. Y muchas enfermedades pues están asociadas a temas de agua potable, a temas de sistemas de saneamiento básico, y temas de quema de basuras y otra serie de cosas. Entonces, en este caso, ¿podría la empresa y los entes de control analizar este tema de que si no hay causalidades directamente de contaminación por parte de la empresa, ustedes podrían de pronto, no sé, llamar a los entes de control y decirle: venga, demuestre entonces que todas estas posibles enfermedades o supuestas enfermedades que están en las comunidades son causales de Cerro Matoso y por eso tendríamos que indemnizarlas? Yo creo que vale la pena irnos a algunos apartes del fallo donde dice pues que la empresa o las personas afectadas en una lista de 16 enfermedades pueden demandar a la compañía para lograr una indemnización, ¿sí?, porque ella habla de 16 enfermedades específicas. Y vale la pena mencionar, Caris, que por Cerro Matoso han pasado más de 2.600 empleados, o sea, que ya han salido. O sea, tenemos 2.600 ex empleados de Cerro Matoso, directos. Y tenemos más o menos 850, 858 hoy. O sea, que estamos hablando de más o menos 3.500 personas que han estado aquí en la operación. De esas 3.500 personas, solo hay 3 personas que han aparecido con enfermedades similares a la que está en esta lista que dio el fallo. 2 personas con dermatitis y 1 persona con asma.
y ninguna de estas 3 personas, estas 2 dermatitis y el tema de asma fue una causa de la operación de Cerro Matoso. Eso está perfectamente demostrado por todos nuestros equipos médicos. Entonces, es importante tener eso en cuenta como antecedente también. Tenemos 2.600 ex empleados, 858 empleados y solo 3 casos, 2 de dermatitis y 1 de asma, y ninguno de ellos 2 relacionados por causalidad directa con nuestra operación. Ahí va mi pregunta, porque en los 35 años, creo que ya están los 35 años de la compañía, de pronto este tipo de hallazgos sobre el tema de las enfermedades, pues uno lo empieza a escuchar como de 6 años para acá, porque anteriormente, pues al menos yo no hago memoria de que se haya hablado de estos temas, de que la compañía tenía incidencia en posibles enfermedades. También hablábamos el tema de los controles del impacto negativo que genera la compañía. Cuando uno, y vuelvo y traigo a colación el tema de que uno habla con el uno, con el otro, y va nuevamente aquí al tema del fallo, y uno dice, bueno, entonces esto se podría haber dado más que por unos intereses particulares, por un bienestar colectivo de las comunidades, como la pregunta que yo le haría a usted y se la podría hacer también al abogado que está liderando este proceso y a los líderes de las comunidades, pues una vez nos den la oportunidad también de hacerle las entrevistas, porque uno evidencia de pronto que la idea es sopesar, como dice uno, manejar un equilibrio y no destruir una cosa para beneficiar otra, sino que se mantenga el equilibrio. Entonces, no sé, ¿ustedes han considerado de pronto que aquí haya más intereses particulares que colectivos? Cari, yo creo que es una tremenda pregunta, pero yo no soy la persona para responderla. Yo te sugiero, así como estamos conversando tú y yo, conversar con los líderes de las comunidades, conversar con los apoderados y que ellos respondan eso, cuáles son sus verdaderos intereses, porque tú pues llevas aquí en Montelíbano toda la vida. Yo llegué hace 4 años y medio casi a la compañía y yo sí sé de los beneficios que esto le trae a una región, y una empresa como estas, que ha dado trabajo digno por 35 años, que ha entrenado tanta gente, porque no es solo pues quienes estamos adentro, muchas personas han salido y están trabajando en otras partes, y le ha dado tremendos resultados. Y tú mencionabas hace un rato regalías. Cerro Matoso, en lo que lleva operando, ha pagado más de 3 billones de pesos en regalías, y pues eso es bastante plata. Y no solo lo que ha pagado en regalías, sino Cerro Matoso pues le paga bien a sus empleados y el resultado está aquí. O sea, Montelíbano es un pueblo, pues, que yo diría que ya no es pueblo, porque ya es una ciudad de 75.000 personas, que tiene unos estándares mucho más altos que la mayoría del resto de poblaciones que hay en la costa. Hablando de dinero, una de las ruedas de prensa que adelantaba el abogado apoderado de las personas de las comunidades habla de cerca de 400 millones de dólares, y después creo que aumentó un poquitito más en el tema de indemnizaciones. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Cuenta Cerro Matoso con todo ese montón de dinero para indemnizar en caso de que el incidente de que ustedes han presentado no salga favorable? Otra buena pregunta, pero hay que preguntarle a los apoderados de dónde salen esos números, porque nosotros no conocemos los elementos que usaron para llegar a ese número. Entonces yo creo que también vale la pena que eso se lo preguntes a los apoderados de las comunidades. Sí, de verdad que sí nos interesa, y no solamente hacer este tipo de preguntas, sino el hecho de que nosotros tenemos conocimiento desde hace varios años el tema de que ustedes depositaron unos dineros en la fiducia para el tema de los estudios, y esto se ha ido prolongando. Mi pregunta es, ¿todavía ese dinero sigue allí esperando o ya ese dinero...? Nosotros, nuestro compromiso sigue siendo ese, o sea, nosotros nos comprometimos en el año 2012 a hacer estos estudios a las comunidades, y en el momento que las comunidades estén dispuestas para hacerlo, de nuevo con la Organización Panamericana de Salud los haremos. Eso pues, eso está ahí, o sea, esa plata está ahí para eso. Nosotros los compromisos que hacemos, pues los cumplimos. Okay. Señor Gaviria,
lo que uno evidencia en redes sociales es que ha habido un respaldo tanto de trabajadores, contratistas, personas externas que tal vez que nunca han estado vinculadas a la compañía, pero que conocen el tema de la minería y ya han dado de pronto su respaldo diciendo Cerro Matoso está haciendo minería bien hecha. ¿Qué comenta usted sobre este respaldo que se ha visto, pues se ha evidenciado bastante en redes? A ver, yo le agradezco a todos mis colegas y a todos los miembros de la sociedad de Montelíbano y a todos nuestros vecinos el apoyo que nos han dado en esto, porque ellos conocen de primera mano cómo hemos hecho nosotros las cosas. Conocen de primera mano desde hace 35 años que nosotros vamos mucho más allá de lo que mandan las normas. En el tema de seguridad industrial, yo no conozco otra empresa en el país que en el tema de seguridad industrial lo maneje tan bien como lo manejamos nosotros. O sea, el cuidado por nuestra gente es nuestra primera prioridad. Y en ese mismo orden es el cuidado de nuestro ambiente. Y tan es así, creo que en algunas charlas anteriores hemos conversado que muchos muchachos de las comunidades se han entrenado en el SENA para ser los monitores ambientales. Y ellos hoy son los monitores ambientales. O sea, qué mejor tener personas de las comunidades que sean quienes hagan los monitoreos ambientales que nosotros pues tenemos que hacer de manera permanente. Entonces yo sí le agradezco infinitamente a todas estas personas que nos apoyan y también pues quisiera que esas voces le llegaran a los magistrados que tendrán que tomar la decisión respecto a nuestro incidente de nulidad, porque ellos tienen que conocer de primera mano nuestra realidad, porque aquí el interés de estas personas que nos han apoyado es apoyar a una compañía que ha hecho las cosas bien desde el principio y que no tenemos el menor interés estar por fuera de la ley. Entonces, de nuevo, yo sí les agradezco infinitamente a todos y pues ojalá todas estas voces lleguen de una manera clara y precisa a los miembros de la Corte Constitucional, porque nuestra realidad... ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo está Cerro Matoso? Como dice, ¿qué hay en el tintero así de rapidez en el sentido de que, bueno, en el fallo habla de unos meses, en algunas cosas habla de 6, en otras habla de 3 y así sucesivamente? ¿Qué continúa en el marco de toda esta situación? Nosotros pues continuaremos operando. Yo pues le pido a nuestros colegas, empleados directos, contratistas, que mantengan el foco. No son momentos fáciles, pero tenemos que mantener el foco para garantizar pues la seguridad de nuestra gente, que toda nuestra gente vuelva sana y salva a casa. Hemos tenido un par de años muy estables desde el punto de vista de la planta, un par de años muy buenos en temas de seguridad industrial y pues seguiremos operando. O sea, nosotros seguiremos operando y vamos a cumplir con lo que dice el fallo, porque independiente de que hayamos presentado un incidente de nulidad, nosotros tenemos que cumplir con lo que dice el fallo. O sea, nosotros estamos obligados al tema de las consultas previas, después de eso al tema de la licencia, al Fondo de No Desarrollo y demás. Entonces, lo que nos corresponde, nosotros lo vamos a ir ejecutando. Bueno, quiero agradecerle por ampliarnos el tema. Nosotros no habíamos hecho de pronto ningún pronunciamiento a través de nuestra plataforma porque queríamos tener directamente la versión de un representante de la compañía y en su momento que nos den la posibilidad también la vamos a tener por parte de las comunidades y el apoderado. No nos podemos ir sin consultarle este tema también sobre la organización sindical que ha venido haciendo plantones tanto en el Palacio de Justicia y el Ministerio del Trabajo en Bogotá y sigue su lucha, ellos pues en su lucha sindical por el reintegro, por el despido de las personas. Están ya próximos al tema de empezar una negociación colectiva. ¿Cuál es la posición de la empresa ante toda esta situación? A ver, yo creo que tenemos que aclarar que tenemos dos organizaciones, recordarnos que tenemos dos organizaciones sindicales. La organización sindical que está haciendo estos actos es Intra Cerro Matoso, que fue la organización que hace un año, si tú te acuerdas, en abril del año 2015 hasta el 1 de mayo del 2015, o sea, 17 días estuvieron bloqueando la entrada a nuestra operación, o sea, hicieron un cese ilegal
que nosotros desde el principio lo consideramos ilegal, y si tú te acuerdas, tanto en primera instancia como en segunda instancia fue considerado ilegal. Entonces, pues a raíz de eso, pues nosotros tomamos decisiones, ¿sí?, a este respecto, y tomamos acciones que nos permite la ley, y por eso pues hemos seguido los procesos disciplinarios con un buen número de personas. Muchas de estas personas que entiendo están allá en este plantón, que creo que son 14 o 15, no son empleados de la compañía. Entonces, pues ellos no, para nosotros no son representantes válidos ni legítimos como directivos sindicales. Nosotros hemos estado en conversaciones con los directivos sindicales que son legítimos para nosotros, para hacer unos acuerdos, pero yo creo que hay que pasar la página. O sea, se cometió un pecado, que fue liderar un cese ilegal de actividades, y pues quienes cometen pecados, pues quienes somos católicos vamos y nos confesamos y después pagamos las penitencias, y yo creo que ya es hora de pasar esa página y tener una junta directiva que sea legítima, que represente los verdaderos intereses de los trabajadores, porque cuando tú miras lo que está ocurriendo hoy, ni sus propias confederaciones los están apoyando. Entonces, aquí hay algo que no tiene un fundamento importante ni válido, y pues todos nuestros trabajadores acá, tanto en la planta como en la mina, afortunadamente están trabajando de manera armoniosa, con entusiasmo y cuidándose los unos a los otros, y eso pues es lo más importante. En el tema de autonomía sindical, la persona que está como presidente, el señor Blanco, él habla, o bueno, se ha visto que ha estado tocando el tema de que va a seguir esta lucha. Mi consulta es nuevamente, usted acaba de decir ahorita, los que están allá no están representando porque no están vinculados a la empresa. Entonces, en este caso, tampoco estaría el señor Eder Blanco, que es el que está liderando la organización Cintra Cerro Matoso. Yo creo que vale la pena mencionar, el señor Eder Blanco ya no es empleado de la compañía. Eso es importante mencionarlo, y pues no sé, los constituyentes, o sea, todos los trabajadores en una asamblea tendrán que decidir quién es su próxima junta directiva. Entiendo que hay una asamblea el próximo viernes, y yo espero pues que elijan a representantes que realmente trabajen por los intereses de los trabajadores, porque una organización sindical, o los directivos de una organización sindical, su función más importante es garantizar los puestos de trabajo, y uno, para garantizar los puestos de trabajo, pues tiene que por lo menos hablar bien de su empresa, cuidar a su empresa, defender a su empresa. Por supuesto que vamos a tener diferencias, siempre vamos a tener diferencias, pero el foco tiene que ser en cuidar los puestos de trabajo, tanto de los empleados directos como de los indirectos y de la sociedad en general. Porque de nuevo, como hablamos hace un rato, más de 45.000 personas se toman el desayuno en Montelíbano por cuenta del ferroníquel que Cerro Matoso vende en los mercados internacionales. Es decir, entonces, aunque ellos hablan de autonomía sindical, la empresa no lo reconocería sentados en una mesa para negociar una convención colectiva. El punto es que dentro de los mismos estatutos de Cintra Cerro Matoso está definido que tú tienes que ser empleado activo, ¿sí?, para ser miembro de la junta directiva. Entonces, si no eres empleado activo, pues para nosotros no es un representante legítimo. Es así de simple. También se ha escuchado, y no se lo he preguntado directamente, pero se ha escuchado de que supuestamente por parte de la compañía hubo un funcionario que le ofreció 800 millones de pesos para negociar, y que igualmente en algún momento la empresa también lo hizo con el señor Domingo Hernández, quien era el antecesor de esta junta directiva. ¿Qué dice la empresa en línea con este tema? Yo creo que las negociaciones que se hacen entre empresa y empleados son temas que cada empleado puede hacer con los representantes de la empresa, y pues como son temas personales, y pues de esa manera pues tenemos que manejarlos. Entonces el resto lo que uno oye son versiones e historias, y pues nosotros como empresa no podemos poner sobre la mesa lo que nosotros discutimos de manera personal y confidencial con un empleado. Entonces pues lo tenemos que mantener de esa manera. Con relación a lo que ha aparecido con otros casos, sí, ha habido unas reuniones en Cartagena patrocinadas soportadas por la CUT, y allá estuvieron miembros de la CUT y demás, y pues yo creo que el resto son historias y versiones y rumores
que yo creo que hay que dejar a un lado, pero yo creo que ahí lo más importante es que tenemos que pasar la página. Tuvimos un cese legal, fue declarado ilegal en ambas instancias, y los responsables de esto pues tienen que asumir las responsabilidades de sus actos. Yo creo que esto es como en la vida, quien comete actos ilegales o actos que no son los que son, pues tiene que pagar sus consecuencias. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Pero lo más importante es que tenemos que pasar la página. O sea, Cerro Matoso no es una empresa tan boyante como era en el pasado. Apenas este año vamos a estar relativamente bien porque tenemos más grado de níquel por el tema de la esmeralda, pero los precios siguen bastante deprimidos. Entonces tenemos que ver cómo mantenemos la empresa a flote para que pues todos nos beneficiemos de la mejor manera y que el Alto San Jorge no vaya a sufrir nada. Pero tenemos que pasar la página y dejar eso atrás. Y tenemos que tener y trabajar de manera armónica en pro de los puestos de trabajo de nuestros trabajadores. Ingeniero Gaviria, queremos agradecerle por habernos concedido esta entrevista, bueno, y esperamos volvernos a reunir próximamente y seguir hablando de los avances en línea con la empresa Cerro Matoso, las comunidades y por supuesto la región. No, a ustedes muchas gracias por el tiempo y volveremos a conversar otra vez, por supuesto. Muchas gracias.